¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos una recopilación de historias escalofriantes sacadas de 4chan. Varias de ellas toman giros realmente inesperados. Si disfrutan este tipo de relatos, este video les va a encantar. Empecemos. Trabajo desde casa, traduciendo documentación médica, historiales, informes de patología, resúmenes de alta, inglés, español, portugués, un poco de italiano si el texto no es muy técnico. La mayoría de mis clientes son bufetes que llevan casos de seguros o pacientes que se van a operar fuera de su país y necesitan que el hospital de destino entienda lo que les pasa. Esto fue en octubre de 2022. Vivía en un estudio en el Sunset, en San Francisco, cerca de la avenida Utah. La ventana daba a un patio interior, nada de vistas. Trabajaba en una mesa contra la pared, con 2 monitores y una lámpara de arquitecto de segunda mano. Menciono la mesa porque después me pasé horas mirándola. El cliente me escribió un martes por la tarde. Me lo pasó una colega que a veces me deriva trabajo cuando ella está saturada. Dijo que era un tema delicado pero limpio, que el hombre pagaba bien y por adelantado, y que ella no podía cogerlo porque se iba 2 semanas a Oaxaca. Me pareció normal. La gente delega proyectos así todo el rato. El cliente firmaba como Andrés, sin apellido, solo Andrés. Escribía en inglés correcto, pero con esa sintaxis que tienen los europeos del este cuando llevan años en Estados Unidos. Dijo que su hermano estaba enfermo y que necesitaban trasladar el historial a 3 centros, uno en Houston, otro en Madrid y otro en Buenos Aires, para pedir segundas opiniones. Me pidió confidencialidad y me ofreció el doble de mi tarifa. Firmé el acuerdo, cobré el adelanto y al día siguiente me puso el primer paquete en un enlace privado. El primer paquete eran 42 páginas. Un historial de un hospital de Bucarest, año 2019. Paciente varón, 41 años, problemas cardíacos, hipertensión, un episodio de fibrilación. Nombre en el encabezado, Radu. Foto de carnet en la primera página, la que ponen para identificar al paciente cuando entra. Hombre delgado, pelo oscuro corto, cejas gruesas, una cicatriz pequeña sobre el labio superior. Traduje el paquete en 2 días. Andrés me dio las gracias, me pagó el resto y dijo que en breve tendría el segundo lote. El segundo lote llegó 4 días después. 70 páginas. Un hospital de Lisboa. 2020. Paciente varón, 38 años, diabetes tipo 2, complicaciones renales. Nombre, João. Traduje sin darle vueltas. Estaba con 2 proyectos a la vez. Solo noté, muy de pasada, que la foto del paciente en la ficha de Lisboa se parecía bastante al de Bucarest. Pensé que eran familiares. Se lo mencioné por correo con toda la educación del mundo. Me contestó a los 10 minutos. Sí, son hermanos. Gemelos no idénticos. Disculpe la confusión. Se lo compré. La gente se equivoca con los archivos. El tercer paquete llegó a mediados de octubre, un miércoles por la mañana. 120 páginas, 8 historiales distintos, de 8 hospitales distintos. Milán, Praga, Ciudad de México, Guayaquil, Belgrado, Marsella, Tallin, Rotterdam. 8 nombres, 8 fechas de nacimiento, todas dentro de un rango de 5 años, pero ninguna repetida. 8 grupos sanguíneos distintos, 8 historias clínicas diferentes, un cáncer de tiroides, una hepatitis, 2 casos de asma severa, una lesión de rodilla, un trasplante de córnea, una anemia rara, una operación de vesícula. Abrí los 8 documentos y los puse en abanico en los 2 monitores. Fue algo que hice por costumbre, repasar los encabezados para calcular cuánto trabajo real había, y ahí me quedé quieta. En cada una de las 8 fichas, en la esquina superior derecha, estaba pegada una foto de carnet. 8 fotos, distinta iluminación, distintos fondos. En una llevaba gafas, en otra tenía barba corta, en otra el pelo un poco más largo, pero era el mismo hombre. La cicatriz sobre el labio, las cejas, la forma de las orejas, que es algo que no se cambia fácil.
El mismo hombre en Milán en 2017 y en Rotterdam en 2021 y en Guayaquil en 2018, con 8 nombres distintos. Me levanté a por agua. Me acuerdo de eso porque abrí la nevera y me quedé mirando dentro sin coger nada. Tenía un tupper con arroz de hacía 2 días. Cerré la nevera, volví al escritorio, sumé los 2 paquetes anteriores. Radu en Bucarest, Guau en Lisboa y estos 8. 12 hombres, 12 historiales, una sola cara. Lo primero que pensé, honestamente, fue que Andrés me estaba tomando el pelo, que aquello era un ejercicio raro, un test de alguna agencia grande, algo así. He tenido clientes que me mandan documentos falsos a propósito para ver si detecto inconsistencias antes de firmar un contrato mayor. Miré los sellos, los códigos de barra internos, las firmas de los médicos. Un historial rumano tiene una manera muy concreta de estar maquetado, uno portugués, otra. El de Guayaquil tenía el membrete de un hospital público que yo conocía porque había traducido papeles de allí hacía 3 años. Los timbres coincidían, las firmas tenían el trazo cansado de la firma real, no la que uno inventa. Aquellos documentos, si eran falsos, estaban hechos por alguien con acceso al sistema interno de 12 hospitales de 8 países. Ninguna de las 2 opciones era buena. Me quedé un rato con la mano en el ratón. Escribí 8 en un papel amarillo. Después taché el 8 y escribí 12. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba verlo fuera de la pantalla. Volví al primer paquete. Busqué en el historial de Radu la sección de antecedentes familiares. Ponía hijo único, padres fallecidos. En el de João, hijo único, madre viva, padre desconocido. En el de Milán, ficha del año 2017, 3 hermanas, todas mayores. En el de Praga, 2 hermanos varones, todos hijos únicos o con familias distintas, todos con historiales médicos incompatibles entre sí. Un hombre con asma severo, diagnosticado en Marsella en 2018, no puede ser el mismo al que en Rotterdam en 2021 le dan el alta pulmonar sin ninguna mención al asma. Eso no funciona así. La medicina no se olvida de esas cosas. Cerré todos los documentos. No los borré todavía. Fui a la cocina otra vez, y esta vez sí me serví agua, y me senté en el sofá durante no sé cuántos minutos. La ventana daba al patio y desde el patio se oía el compresor del aire acondicionado del edificio de al lado, esa vibración baja que en San Francisco no la asocias con el calor sino con las lavanderías. Ese ruido, me acuerdo del ruido, empecé a pensar en cosas concretas, en que Andrés tenía mi correo, mi cuenta bancaria y el nombre de mi colega que me lo había pasado, en que en el acuerdo de confidencialidad yo me comprometía a no divulgar el contenido de los documentos, en que la colega estaba en Oaxaca sin buena cobertura, en que si aquellos historiales eran reales, o incluso si eran una copia bien hecha, yo estaba metida en algo que no quería ni empezar a nombrar. Escribí a Andrés esa misma tarde, redacté el correo 3 veces, dejé una versión muy corta. Le dije que por motivos técnicos no iba a poder completar el proyecto, que devolvía el adelanto íntegro esa semana y que le recomendaba buscar otro traductor. No pedí explicaciones, no mencioné las fotos, le hice la transferencia de vuelta al día siguiente, con concepto cancelación de servicio, y guardé el justificante. Antes de borrar los archivos, hice una cosa que después me tuvo pensando mucho tiempo. Abrí la ficha de Belgrado y le hice una captura de pantalla al recuadro superior donde estaba la foto y el nombre. Después abrí la de Ciudad de México e hice lo mismo, y así con las 12. Las junté todas en una sola imagen, en 3 filas de 4, y la guardé en una carpeta del escritorio que se llama Varios. Después borré los documentos originales, vacié la papelera y desinstalé el gestor de descargas que había usado. Andrés no contestó al correo, ni ese día ni el siguiente. La transferencia de vuelta la aceptó el banco sin problemas, o sea que la cuenta seguía activa. Nunca más supe de él. A la semana siguiente le enseñé la captura a un abogado que a veces me lleva contratos. Se lo enseñé en su despacho, sin mandarle nada por correo.
Se puso las gafas, miró la imagen un buen rato y me preguntó si tenía los documentos originales. Le dije que no, que los había borrado. Me dijo que sin contexto, sin metadatos, sin nada, aquello era una imagen de 12 fotos parecidas con 12 nombres y que cualquiera podía discutir que fueran la misma persona. Me dijo que había hecho bien en salirme, que había hecho regular en borrar los archivos y que lo mejor era olvidarse. Me lo dijo con esa cara que ponen los abogados cuando en realidad te están diciendo otra cosa por detrás. La captura sigue en la carpeta varios. No la miro casi nunca, pero de vez en cuando pienso en aquel hombre. ¿En cuántos historiales más habrá por ahí con su cara? ¿En por qué necesitaba que los tradujeran justo entonces, en octubre, todos a la vez, a 3 ciudades distintas? ¿Y en quién sería el traductor al que se lo pasó después? Llegué el 14 de agosto de 2017 con un contrato de la revista y una carpeta llena de recortes que cubrían 30 años. Todos los recortes decían más o menos lo mismo. Un barco sale al amanecer, no vuelve al atardecer. La guardia costera busca 2 o 3 días. Ni cuerpos, ni restos, ni una señal de radio. Cada 4 o 5 años, desde 1987, 9 hombres en total. El pueblo está en la costa de Maine, al norte de Bath, en una lengua de tierra que entra en el Atlántico como un dedo torcido. Puerto pequeño, una gasolinera, una iglesia metodista, una tienda que también hace de correo y una hostería con 6 habitaciones. Alquilé la que daba al agua. La dueña se llamaba Marta. Me recibió con café malo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuando le expliqué para qué venía, no cambió la sonrisa. Dijo: «Ah, los muchachos», como si hablara de sobrinos que se habían ido a estudiar fuera. Me dio la llave y me indicó dónde dejar el auto. Esa misma tarde bajé al puerto con la grabadora, un aparato viejo, un Zoom H1, que uso siempre porque no llama la atención. Lo dejo encima de la mesa y la gente se olvida en 2 minutos. El primero fue Pete, 50 y tantos, manos como cuero. Estaba arreglando una red en el muelle de descarga y me habló sin dejar de trabajar. Me contó de su hermano, Larry, uno de los desaparecidos, en 2004. Me contó de la mujer de Larry, que se volvió a casar 6 años después con un tipo de Portland. Me contó de los 2 hijos, del mayor que ahora trabajaba en un astillero. Habló casi 40 minutos. Cuando le pregunté cómo era el mar aquel día, en marzo de 2004, se calló un segundo. Después dijo: «El mar es el mar, ¿sabes?». Y me preguntó si ya había probado el pastel de arándanos de la tienda de Marta. Al día siguiente, entrevisté a otras 4 personas. La viuda de un pescador desaparecido en 1998. Un capitán jubilado que había conocido a todos los 9, una señora que trabajaba en la oficina del puerto y llevaba los registros de salida, el pastor metodista que había oficiado los servicios sin cuerpo para 5 de las 9 familias. Todos hablaron, con ganas incluso. Me contaron cosas que un forastero normalmente no consigue en semanas. Cómo era el marido antes de irse, qué comía, qué canciones cantaba, qué le había dicho la última mañana, la historia de la boda, la historia del bautizo. El nombre de los perros que habían tenido. Nadie, ni uno solo, me habló del agua. No es que se negaran. Nadie levantó la voz. Nadie me pidió que apagara la grabadora. Nadie se puso incómodo de forma visible. Simplemente, cuando la conversación se acercaba al mar, la conversación se iba a otro lado. Yo preguntaba por la corriente, ellos me respondían con una anécdota de la escuela. Yo preguntaba por el clima aquella semana, ellos me contaban de la cosecha de langosta de otro año. Yo preguntaba qué creían que había pasado, y ellos me miraban con paciencia y decían cosas del mar, y pasaban a hablar del hijo, del sobrino, del cumpleaños que se venía. Al principio pensé que era pudor, después pensé que era superstición pesquera, de esas que hay en todos los puertos del mundo. Al tercer día, empecé a notar otra cosa. Volví a la habitación esa noche y me puse a transcribir. Trabajo así siempre, con auriculares y una taza de té, hasta las 2 o 3 de la mañana. Estaba con la entrevista del capitán jubilado, un hombre al que llamaban Doc, aunque no era médico. Le había preguntado por la marea del día en que había desaparecido su antiguo tripulante. Puse el audio en el minuto 23.
Se oía el puerto de fondo. Gaviotas, un motor lejano, cuerdas contra el metal, el agua contra los pilotes. Yo hago la pregunta: Doc, ¿cómo estaba la marea esa mañana? Y el fondo desaparece. No baja el volumen, no se hace más suave. Desaparece, como si alguien hubiera apagado el mundo por 2 segundos. Después Doc responde algo sobre su nieta y el sonido del puerto vuelve exacto, como si nunca se hubiera ido. Rebobiné, lo escuché otra vez y otra. Saqué los auriculares y lo escuché por el altavoz del ordenador, por si eran los auriculares. Nada. En el momento exacto en que yo digo la palabra marea, el fondo se corta. Pensé que era la grabadora, un fallo del micrófono, un artefacto digital, algo. Abrí las otras entrevistas del día. En la entrevista con la señora de la oficina del puerto, el fondo desaparece cuando le pregunto por los partes meteorológicos de marzo de 2004. En la entrevista con el pastor, desaparece cuando le pregunto si alguna de las familias había pedido que se buscara más al este. En la entrevista con Pete, desaparece cuando pregunto por el mar, 5 veces en 2 días, siempre el mismo patrón. La pregunta toca el agua. El sonido de fondo se apaga. La persona responde otra cosa. El sonido vuelve. La voz humana nunca se corta. Solo el mundo alrededor. Bajé a la cocina de Marta a por más café. Eran las 3:30 de la mañana. Ella estaba despierta, sentada en la mesa con una taza vacía, mirando la puerta como si me estuviera esperando. Me sirvió sin preguntar. No dijo nada. Me quedé un rato ahí, calentándome las manos, y volví arriba sin haber probado el café. El resto de la semana intenté forzarlo. Hice preguntas más directas, más torpes, casi groseras. Le pregunté al hijo de uno de los desaparecidos, un chaval de 22 años, si su padre le había hablado del mar antes de irse. El chaval se quedó pensando y me habló del truco que su padre le enseñó para hacer nudos con una sola mano. En la grabación, el fondo se corta durante 7 segundos, el silencio más largo que había capturado. Empecé a dormir mal, no por miedo en realidad, sino porque me pasaba las noches escuchando los audios en bucle, buscando una explicación técnica que no aparecía. Cambié de grabadora al 5.º día, compré una en la ferretería, una Olympus barata. Repetí una entrevista con Pete, con la excusa de que se me habían borrado unos datos. Le hice la misma pregunta sobre la corriente. El fondo se corta igual. El 6.º día dejé de grabar. Escribí el reportaje esa noche en la habitación, con la ventana abierta hacia el puerto. Escribí sobre las familias. Escribí sobre las viudas que habían aprendido a vivir sin ceremonia, sin lápida, sin fecha. Escribí sobre los hijos que crecían escuchando el nombre del padre solo en los cumpleaños. Escribí sobre el silencio del pueblo, un silencio cómodo, casi doméstico, como una manta vieja. Sobre el mar escribí una sola frase: los pescadores de este pueblo saben algo del agua que no comparten. Mandé el texto al editor a las 6 de la mañana, me respondió a las 10, le gustaba todo, le pareció humano, contenido, elegante. Pero esa frase, dijo, sobraba, insinuaba sin sostener, sacaba al lector del tono del reportaje. Quítala y lo cerramos. La quité, le mandé la versión limpia, cerramos. El 7.º día por la mañana bajé al puerto con la maleta y el café de Marta en un vaso de cartón. Iba a esperar el autobús de las 9 en la parada de la tienda. Pasé por el muelle para despedirme del agua, por costumbre. No había casi nadie. Un tipo enrollando una manguera, 2 gaviotas peleándose por algo blanco, y un viejo al final del muelle, apoyado en un poste, mirando hacia la boca del puerto. No lo había entrevistado, lo había visto un par de veces esa semana, siempre de lejos, siempre en el mismo poste. Alguien me había dicho que se llamaba Ernie y que hacía años que no salía a pescar. Pasé por su lado, le hice un gesto con la cabeza. Él giró la cara y me habló como si termináramos una conversación empezada hace rato. Hiciste bien en no meterte más adentro. Me paré. Dejé la maleta en el suelo. ¿Por qué?, le pregunté. Ernie no me contestó enseguida. Miró el agua. La miró largo rato, con la cara sin expresión, como quien mira a un animal dormido y calcula si conviene despertarlo. Después se apartó del poste, se ajustó la gorra y se fue caminando por el muelle hacia el pueblo. No me miró al pasar. Me quedé ahí con la maleta hasta que oí el motor del autobús en la carretera.
Subí, pagué, me senté al fondo, saqué la grabadora de la mochila por reflejo, aunque no la había encendido. La miré un rato en la mano, ese aparato pequeño de plástico negro, y la guardé otra vez. El reportaje salió en octubre, me pagaron bien, me escribieron 3 lectores diciendo que les había gustado el tono. Una de las viudas me mandó una postal en Navidad, dándome las gracias por haber hablado de su marido como de una persona y no como de un caso. De la frase que quité no me acuerdo casi nunca, del muelle sí, y del ruido del puerto, ese ruido normal de gaviotas y cuerdas y agua, que sé por 6 grabaciones distintas, que aquel pueblo sabe apagar cuando quiere. Aquel junio de 2019 me tocó el tramo entre Gillette y la desviación de Rosette, en Wyoming. Terreno feo, no feo en plan bonito y salvaje, feo en plan olvidado, salvia seca, tierra roja, algún antílope de vez en cuando y kilómetros de nada. Trabajaba en el control de fugas y presión del gasoducto. Rutina. Recorres el trazado en la camioneta, paras cada tantas millas, sacas el detector, apuntas los datos, subes al vehículo, sigues. 8 horas así, a veces 10. La radio no siempre alcanzaba, así que uno se acostumbraba al silencio. El día que empezó todo era un jueves. Lo recuerdo, porque el miércoles había llamado a mi madre por su cumpleaños y me había pedido que volviera a casa pronto. Le dije que faltaban 2 semanas para las vacaciones. Colgamos bien. El jueves salí antes de que amaneciera. La cafetera del motel de Gillette estaba rota otra vez, así que compré café en la gasolinera de la salida 128. Café malo, pero caliente. Metí 2 botellas de agua en la nevera portátil de la cabina, revisé los medidores y arranqué. A eso de las 10:30 llegué al kilómetro que me tocaba. Es difícil explicarlo si no has estado allí. El gasoducto va enterrado, se marca en la superficie con unas balizas amarillas cada cierta distancia y hay que caminar sobre la línea con el equipo pegado al pecho. El detector suena grave cuando todo va bien. Si sube de tono, hay fuga o algo raro en la presión. Empecé a caminar, baliza 47. Todo normal. Baliza 48. Todo normal. Sol arriba, viento seco, el olor ese a piedra caliente que se mete en la ropa. En la baliza 49 el detector cambió de tono. No mucho, como si tosiera una vez y volviera a lo suyo. Me paré, retrocedí 3 pasos, volvió a toser. Anoté la coordenada en la tableta y me arrodillé. La tierra ahí estaba más blanda que en los tramos anteriores. No removida, no fresca, pero más suelta. Como si alguien hubiera trabajado el terreno hacía unos meses y luego se hubiera preocupado por dejarlo igual. Miré alrededor. A unos 150 metros al este había una valla, no una valla de rancho de las normales, con postes de madera y 3 alambres. Una valla de verdad. Metal, alta, con esa malla verde plástica por dentro que impide ver bien lo que hay al otro lado. Ese tipo de valla en mitad de Wyoming, en un terreno donde el vecino más cercano vive a 10 millas, no es normal. En el mapa de la empresa aparecía como parcela privada, nada más. Ni nombre del propietario, ni permisos activos, ni derechos de paso, solo el rectángulo y la palabra privado. Seguí caminando sobre la línea, pero más despacio. El detector volvió a toser en la baliza 50. Me arrodillé otra vez, y ahí lo vi. No era obvio. Alguien lo había hecho bien, muy bien. Había una junta añadida a la tubería principal, soldada, no atornillada, cubierta con el mismo tipo de revestimiento antióxido que usamos nosotros. La habían enterrado a la misma profundidad. Si el detector no hubiera picado por el mínimo cambio de presión, yo habría pasado por encima 20 veces sin darme cuenta. De la junta salía una derivación, una tubería secundaria, del calibre justo para no disparar las alarmas del centro, que se iba en dirección este, hacia la valla. Me quedé un rato ahí, sentado en cuclillas, mirando aquello. Lo primero que pensé fue que me había equivocado de mapa. Saqué la tableta, comprobé, volví a comprobar. No había ninguna derivación autorizada en ese tramo, ninguna. El siguiente enganche legal estaba a 40 millas al norte. Me levanté y caminé un poco hacia la valla, siguiendo el trazado que suponía. La tierra confirmaba la ruta. Un surco muy leve, casi imperceptible, con la vegetación un poco más baja. Habían hecho el trabajo con paciencia. Meses, calculé. Puede que más.
Llegué a la valla. Medía como 2,5 metros. Arriba tenía un alambre extra, no de espino, otro tipo, ese que se usa en subestaciones eléctricas. Pegué la cara a la malla verde. Al principio no vi nada. Luego, dejando que los ojos se acostumbraran, empecé a distinguir formas. Había una nave. No una casa, una nave, techo bajo, chapa gris, sin ventanas. Al lado, 2 depósitos cilíndricos altos, plateados, del tipo que se usa en tratamiento de gas. Tuberías gruesas entre ellos. Un compresor, otro tanque más pequeño con una válvula pintada de rojo, un generador diésel al fondo, todo pintado del mismo color mate, todo dispuesto de forma ordenada, todo funcionando en silencio. Se oía un zumbido bajo, constante, que hasta ese momento yo había atribuido al viento. No había coches, no había gente a la vista, pero el generador estaba encendido. Me aparté de la valla. Volví a la camioneta caminando normal, sin correr, mirando al frente. No sé por qué, pero en ese momento me pareció importante no correr, como si correr fuera a admitir algo. Dentro de la cabina cerré la puerta y me quedé quieto un minuto. Fuera hacía mucho calor, dentro también. El aire del ventilador olía a plástico caliente. Cogí la radio. La principal solo llegaba al despachador de la estación central. Le dije que necesitaba hablar con Dean, el supervisor del pozo. Le dije que había encontrado una derivación no registrada en el kilómetro asignado. No dije nada de la valla, ni de los depósitos, solo la derivación. Dean tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba rara, no asustada, pensativa. «Repíteme la coordenada», dijo. Se la repetí. «Quédate en el vehículo. No vuelvas a acercarte. Haz una foto del punto exacto donde detectaste el cambio de tono. Súbela al sistema y sigue con la ruta como si nada. Termínala y cuando termines no vuelvas por la misma carretera. Sal por el norte». Le pregunté por qué. «Porque no sabemos quién más pasa por ahí», dijo, y cortó. Hice lo que me pidió. Terminé la ruta. Me llevó otras 4 horas. En todo ese tiempo, no pasó nadie por la carretera de tierra, ni un coche, ni una camioneta, ni un vecino curioso, nada. Y sin embargo, cada vez que me bajaba de la camioneta para revisar una baliza, sentía la valla verde a mi espalda, aunque estuviera ya a millas de distancia. Salí por el norte, como me dijo Dean. Es un desvío que añade una hora larga, pasa por 2 pueblos pequeños. Paré en el primero, un sitio con 2 gasolineras y una cafetería. Comí algo, aunque no tenía hambre. La camarera me preguntó si estaba bien. Le dije que había sido un día largo. Al día siguiente, rellené el informe, detallado, tal y como pedía el protocolo. Diámetro estimado de la derivación, tipo de soldadura, coordenadas exactas, fotografía del terreno, observación de la valla y de las instalaciones visibles desde el exterior. Nada más. No mis impresiones, no mis suposiciones, solo lo que había visto. Dean lo escaló a la inspección energética del estado. Yo no lo supe hasta después. A mí me cambiaron el tramo. Me pusieron a hacer control del lado oeste durante 2 semanas, sin explicaciones. Cuando pregunté, me dijeron que era rotación normal. Una semana más tarde, en el descanso, uno de los chicos del turno de noche me enseñó una noticia local en el teléfono. Precinto administrativo en una parcela privada al este de Rosette. Instalaciones desmanteladas por personal técnico del Estado. El propietario, detenido por apropiación ilícita de recursos energéticos. La nota era corta, 4 párrafos. No decía qué se procesaba dentro, ni qué salía de los depósitos plateados, ni a dónde iba. La empresa tampoco nos dijo nada. Dean, cuando lo vi la semana siguiente en la estación central, me saludó con la cabeza y no volvió a mencionar el asunto. Yo tampoco volví a pasar por ese tramo. Me lo cambiaron de forma permanente. En el mapa nuevo, el rectángulo con la palabra privado seguía apareciendo, vacío, sin nombre, sin permisos, sin nada. A veces, cuando enseño el trabajo a los nuevos, les cuento que hay que fiarse del detector aunque solo tosa una vez. Que un tono raro entre 2 balizas puede no ser nada, o puede ser algo que alguien enterró con mucho cuidado, porque no quería que se supiera lo que estaba haciendo al otro lado de una valla verde en mitad de Wyoming. Gracias por no perderte ni un minuto. Me encantaría leer cuál historia te impactó más, y si aún tienes tiempo,
échale un vistazo a los otros videos del canal. Nos vemos pronto.